Soy Hannah. Abraza tu energía femenina y conéctate con tu cuerpo según el ser que eres. Soy Gladby. Encuentra tu fuerza interior y siente seguridad en ti misma. Sé quién eres sin dudarlo. Soy Ruti. Conéctate con el ser que eres y serás. Aprende a usar tu fuerza, tu valor, tu verdadero potencial. Soy Islil. Conéctate con tu ser interior y empodérate en la luz y el amor. ¿Cómo están, chicas? Un episodio más de Abraza tu feminidad. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre nuestra niña interior. Últimamente te has conectado con tu niña, has abrazado a tu niña, la has escuchado, le has dado a veces esa atención que merece. Hay muchas que todavía no están tan conectadas con esa niña, pero esa conexión realmente yo personalmente pienso que es vital. ¿Para qué? Para disfrutar la vida, para sentirte bien, para disfrutar el momento. Cuando éramos niñas nos encantaba divertirnos, nos encantaba jugar con las amigas y éramos unas almas tan lindas. Entonces, en este episodio les vamos a dar consejos, vamos a hablar de las niñas interiores, cómo tratamos a nuestra niña interior. Y espero que les guste muchísimo. Por lo personal, mi niña y yo hemos tenido una conexión muy linda, sobre todo en estos últimos 2 años. Yo he tratado de conectarme con mi niña y la complazco en cuanto puedo. A veces mi niña me habla, me conversa y bueno, es parte también de esa conexión interior que una debe tener consigo misma, ¿no? Y bueno, chicas, ¿qué nos pueden contar sobre su niña? Bueno, realmente de la niña interior hay muchas cosas que decir. A veces no la escuchamos, a veces no la tenemos presente. Y eso es algo interesante, que a veces ni nos damos cuenta, ¿verdad? Pero cuando conectamos con esa niña interior, cuando la escuchamos, es impresionante cómo logramos mejorar en varios aspectos, cómo logramos primero conocernos, que es una parte bien interesante, y también conectar con esa esencia, con esa bondad, con esa intuición, con la armonía interior que tenemos cada una de nosotras. Entonces, a mí me pasa que cuando hay situaciones de pronto un poquito difíciles, un poquito complicadas, interiorizo, ¿verdad? Interiorizo y en mi corazón busco esa conexión con mi niña interior y hablo, cómo te sientes, cómo estás, la abrazo, le explico, ¿verdad? Le doy fuerza, le doy amor a esa niña interior y también la escucho a ver cómo logro en este momento, ya como adulta, entender varios aspectos y sanarlos. Entonces, es algo bien bonito, es algo muy hermoso el lograr esa conexión, el conectarse uno realmente con ese ser hermoso que hay en el interior. Sí, a mí me encanta este episodio. Es uno de mis temas favoritos. Yo siento que en mi caso, bueno, mi niña interior está full, 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 conmigo. A mí me encanta conectarme con mi niña interior y bueno, una de las razones por las cuales me encanta trabajar con niños, porque siento que trabajando con niños uno se conecta más con su niño interior. Entonces, bueno, sí, me encanta este episodio. Sé que vamos a divertirnos bastante. A mí personalmente lo que más valoro y rescato de mi niña interior, como en el caso del niño interior de cada persona, es que a través de él uno se puede comprender realmente a uno mismo, porque como en mi caso, pues ella me habla como sin filtros, entonces me dice realmente yo qué tengo, qué me gusta, qué no me hizo sentir bien o qué me generó determinada emoción. Entonces eso me ayuda como a comprender en sí qué es lo que estoy sintiendo o qué necesito hacer para sentirme bien. Claro. Y bueno, nuestros papás, ellos hicieron lo mejor que pudieron en su momento
Y ahora ya es momento de hacernos cargo de esa niña que de repente en algún momento se sintió, porque fue nuestra percepción, se sintió que fue abandonada. Les cuento una anécdota. Justo hace unos días, revisando las fotos de niñas, veo una en que yo estoy solita y estoy así con mi cara así como de... Y mi mamá siempre me cuenta o me contaba que cuando yo miraba esa foto me ponía a llorar. Entonces, yo fui una niña muy mimada porque fue primera hija por 4 años. Entonces, y mi mamá decía, ¿pero por qué lloras? Entonces yo le decía, porque me habías dejado sola. Entonces yo me imagino que de niña yo fui muy mimada. Y de repente en ese momento yo me sentí esa herida de abandono, ¿no? Y claro, los papás no, no tenían ese conocimiento o decían, ay, niña, y a veces a nosotras cuando éramos niñas nos decían cosas que para ellos era algo muy superficial, pero a nosotras de verdad de repente nos marcó, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta cómo las mamás de ahora le hablan a sus niños, qué es lo que le dicen, cómo los tratan, ¿no? Porque eso también puede influir. Y después, ya pues cuando uno crece, tiene que ir a terapia y hacerse todas las para sanar a esa niña, ¿no? Que en ese momento de repente se sintió rechazada o se sintió abandonada, pero bueno, entonces esa es mi experiencia cuando miraba la foto de mi niña y me sentía que mi mamá me había abandonado. Sí, a veces de niños, de niñas, uno tiene alguna situación que le cala, ¿verdad? Que como que le llama más la atención profundamente y que depende como lo gestione, ¿verdad? Como gestione esas emociones, esa situación, entonces puede manejarlo como adulto. Yo soy la segunda de 5 hijos y mi hermana mayor era muy consentida, entonces yo era también consentida, pero yo era como más, decía las cosas de una, sin filtro, pero ¿por qué estás así? Comentaba y pues iba diciendo cosas y entonces mi familia, ay, ven, no digas eso, mira a la gente, no sé qué. Yo era muy natural y entonces yo iba diciendo las cosas hasta que me comenzaron a decir, no, ven, un momentico, eso no se dice así, y a llamarme la atención como fuerte. Yo entendí que era mejor no hablar, que era no comentar. Entonces comencé como a guardar cosas, como a no expresarlas, ¿verdad? Entonces, hubo un momento en el que yo reflexionaba, yo decía, pero yo quiero transmitirlo. Ok, pero hay que también saber decir las cosas, ¿verdad? Porque no todo el mundo le gusta que le digan, pues, cosas. O sea, ok, yo estaba pequeña, 4, 5, 6 años, pero a veces decía unas cosas que la gente volteaba a mirar como que, ¡ay! Hay cosas que los niños dicen así, salen así. Entonces, hubo un tiempo en el que yo estuve reflexionando en qué estaba diciendo, cómo lo estaba diciendo, que había muchas cosas que había guardado, que había preferido guardar, no explicar, no exponer, no decir por evitar de pronto un malentendido, una situación de mis papás o que, ay, qué pena, qué sé yo, ¿verdad? Entonces tuve que volver a manejar, a gestionar y a aprender a decir las cosas de una buena manera, de la manera como tal vez las otras personas puedan escucharlo y como tal vez a mí también me gustaba escuchar ciertas cosas. Entonces, cada vez que hay una situación así como digo, no digo, reflexiono, ¿verdad? Interiorizo y digo, sí, sí es importante manifestarlo de una buena manera. O digo, no, tal vez mejor dejamos así en el momento en que la persona tal vez quiera escucharlo o esté preparada, porque hay personas que a veces no están preparadas para escuchar alguna cosa, ¿verdad? Y pueden sentirlo un poco fuerte. Entonces busco la manera de expresarlo de una manera armoniosa, de una manera tranquila, sin ir a afectar
a otra persona si hay algo particular que está pasando y que me puede estar molestando. Entonces, eso me pasó a mí, chicas, cuando era pequeña y estaba aprendiendo a decir las cosas. Qué linda. Bueno, yo siento que uno de los puntos importantes a tratar cuando estamos trabajando el niño interior es las etapas de nuestra vida. Porque, por ejemplo, hay un taller que hacemos en la formación que es para sanar el niño interior y lo hacemos en tres etapas diferentes, que es la niñez, después vamos a decir, lo como llaman aquí en Estados Unidos, los tweens, que es entre los 10 y los 12 años, y después la adolescencia. Porque cada etapa tiene o sea, tú tienes que sanar tu niño interior en cada etapa de tu vida. Porque, como por ejemplo, fíjense, ustedes dos dieron el ejemplo de cuando están chiquitas. En mi caso, yo, o sea, así como dijo Lil, en mi caso, mi niñez, o sea, mi etapa de niñez, yo la gocé. Porque, o sea, yo no te puedo decir que tengo un recuerdo así que no haya sido chévere, porque éramos mi hermana y yo, éramos las únicas nietas, entonces mi mamá nos mandaba en vacaciones con mi abuela y la casa de mi abuela era inmensa, tenía 2 pisos y tenía una escalera que tenía así como, que era un caracol y mi hermana y yo agarramos y nos tiramos desde arriba hacia abajo. Oh, Sí, o sea, nosotros gozamos muchísimo la parte que es la niñez. Ahora, la adolescencia yo sentí en mi caso, yo sentí que esa era la parte donde yo tenía que trabajar más, mi Ujú, parte de adolescente. Entonces, ¿por qué? Porque a medida que fui creciendo, entonces en mi casa era, tú eres la mayor, tú tienes que dar el ejemplo. Entonces eso se me quedó así como que, bueno, que entonces tengo que estar en perfección, o sea, perfecta todo el tiempo. No puedes hacer ningún tipo, nada, porque si no, no le das el ejemplo a tus hermanas, ¿no? Entonces yo me tuve que trabajar mucho en mi niña interior, tuve que trabajarme mucho eso, porque obviamente esa parte me afectó en esa etapa de mi vida y después de adulta. O sea, no me daba el espacio para decir, bueno, ok, o cometí ese error o no me gusta eso, sino que tengo que hacerlo todo así para que mi imagen hacia mi familia sea, o no, o sea, es así, así, así. O sea, es importante trabajar las diferentes etapas de nuestra niñez, porque cada etapa tiene algo por supuesto, algo que tenemos que trabajar. Me parece súper interesante lo que están hablando con respecto a lo de las etapas que comentas tú, Hannah, porque en una familia todos como que hemos tenido como un rol definido, así como dices tú, tú eras la mayor, es la del medio, la menor, entonces dependiendo de eso, así tú jugaras junto con tu hermana, las dos tienen una percepción diferente de su Ujú, niñez, diferente de su juventud, o sea, todo. Entonces también en eso cuenta la interpretación, como decía ahora Lil, porque, o sea, las dos fueron creadas por el mismo papá, mamá, pues lo que haya sido en su caso, y sin embargo las dos tienen una concepción diferente y tienen cosas que sanar diferentes. Entonces es como una interpretación de cómo cada uno haya vivido esas experiencias. Por eso es un proceso, sí, como individual, como que cada uno tiene como que mirar a ver qué fue lo que quedó de pronto como por sanar. En mi caso, por ejemplo, también somos varias hermanas y yo he visto eso, que todas como que vemos a mi papá, a mi mamá de una forma muy diferente y somos los mismos, pero es como dependiendo como cada uno los haya como captado. Entonces ahora me acordaba cuando Gladys decía que ella decía todo, o sea, a mí lo que más me gusta de los niños es que son muy verdad, o sea, dicen las cosas desde la verdad. Ellos no se ponen a pensar qué va a decir la mamá, el papá, la sociedad, no, entonces dicen así las cosas de verdad como son. Y ese yo creo que es como la función de nuestro niño interior, que si lo sabemos escuchar, nos va a decir las cosas como son, nos gusten o una vez no nos gusten. ujú. sí. Sí, los niños son muy, muy espontáneos, pero ahora que Hannah estaba hablando, hay muchas creencias también que nos meten desde niñitos o hay muchas cositas que nos dicen, ¿no? Por ejemplo, tú eres la mayor, tú tienes que dar el ejemplo. Entonces eso también crea a una persona adulta que es perfeccionista,
¿no? Yo también fui la mayor, entonces yo he estado trabajando mi perfeccionismo, ¿no? Porque tú quieres quedar bien con todo el mundo, tienes que dar el ejemplo. Otra cosa que también es, por ejemplo, a los niños, ¿no? Los niños no lloran, entonces hacen que los niños no expresen sus emociones. O la niña cuando quiere llorar, no la dejan llorar, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso, cómo se le habla a los niños. Por ejemplo, en mi época, ahora ya no, gracias a Dios, o quién sabe, a los niños se les castigaba y se les castigaba fuerte. Yo me acuerdo que a mí un día me castigaron encerrada en mi cuarto y eso para mí fue fuerte. Eso me marcó. ¿No? Entonces, a veces, y era por algo que para mí no era tan grande, ¿no? Entonces también a veces los niños sienten esa injusticia de los papás, ¿no? De repente para los papás, a ellos los criaron así, de repente a los papás les dieron con correa, de repente a los papás no les dejaban de hablar. Y eso también marca a un niño, ¿no? Cuando tu mamá no te habla, cuando tu papá no te habla, es como te están ignorando, ¿no? Entonces, para un niño, dentro de su mundo, eso es fuerte. Eso es fuerte. Entonces, repito, los papás de ahora, incluso están cambiados. Ahora las abuelas defienden mucho a los nietos y no dejan que los papás los corrijan o no. Entonces ahora también se ve y no se acuerdan absolutamente de cuando eran mamás, ¿no? Pero bueno, es un proceso. Ya de repente han cambiado y se han dado cuenta de las cosas que han hecho y de los errores que pueden causar en los niños, ¿no? Cuando son tan estrictos, ¿no? Hay papás que son muy estrictos, hay papás que dejan hacer a los niños lo que ellos quieren y no los corrigen. Entonces también buscar algo que sea como equilibrado, sí, que haya un balance en cómo nadie nos ha enseñado a cómo criar a los niños y cada niño tiene diferente forma de ser. Hay niños que son más sensibles, hay niños que son más dóciles, hay niños que son más fuertes. Entonces los papás también no pueden tratar a todos los hijos por igual, ¿no? Los niños son diferentes. Y otra cosa que a mí me hubiera gustado de repente es pasar de repente cuando tienes varios hermanos, pasar tiempo con mi mamá a solas, o sea, una relación con mi mamá a solas, ¿no? Que un día de repente mi mamá me lleve a un lugar y pasar tiempo con ella. Eso lo veo mucho yo aquí, los americanos hacen mucho eso, ¿no? Tienen como citas con sus hijos, ¿no? O sea, un día lo llevan a lo que más les gusta y hacen eso. Y yo lo he querido hacer, por ejemplo, con mis sobrinos. Como yo paso muy poco tiempo en Perú, entonces yo voy a Perú muy esporádicamente, entonces yo paso tiempo a solas con mi sobrino, que es algo que mi mamá no entiende. Y ella me dice, pero llévalos a todos. Y yo le dije, no, porque son diferentes. Entonces yo quiero pasar tiempo de calidad con ellos y los llevo a cada uno, por ejemplo, al niñito lo llevo a ver una obra de teatro, al más grande lo llevo a pasear a un lugar que nos guste a los dos, al otro como de repente lo llevo a restaurantes para que pruebe comida porque sé que a él le gusta comer mucho. Entonces, de acuerdo a como mi percepción cómo son ellos, porque realmente no paso mucho tiempo con ellos, me gusta pasar tiempo a solas con ellos porque es tiempo de calidad. Mira que eso que tú has dicho es tan importante, Islil, de tantas cosas que pasan de niños y que el niño se crea su historia, piensa que está pasando algo, ¿verdad? Recordé de una situación que conocí de una persona, de un señor adulto de unos 40 y tantos años, 45 aproximadamente, que estábamos en una reunión y comenzamos a conversar de varios aspectos y el señor mencionó que él no era querido por sus padres. Entonces comenzamos a preguntar, bueno, ¿cómo, por qué dices esto? Pasó algo particular? Y él, cuando era niño, cuando tenía 4 o 5 añitos, en la familia, los padres
adoptaron a un primito cuyos padres habían fallecido, ¿verdad? El niño había quedado huérfano, entonces los padres adoptaron al niño. Era un niño de 2 añitos, o sea, se llevaban 2, 3 años apenas. Pero el niño, como era el menor, después de unos hermanos de más de 4 años de diferencia, entonces era el pequeñito de la casa, el consentido. Cuando llegó otro niño, él sintió el cambio, ¿verdad? Vio que sus papás volcaron todo el afecto en un niño que había quedado solito, ¿verdad? Y él se sintió desplazado. En ese momento ya de adulto, él entendió que él odiaba en ese momento a su primito, al niño que le había quitado ese espacio según él, según la idea que tenía de niño. Pero efectivamente los papás buscaron la manera de darle a ese niño que había perdido todo, ¿verdad? Había perdido sus papás, había perdido su familia, se había quedado sin nadie, únicamente pues ellos eran su familia, y entonces dejaron de lado al niño. Entonces un niño puede sentir muchas cosas y en su cabecita puede sentir, ya no me quieren, puede creer que ya lo desplazaron y cosas de ese estilo. Entonces es muy importante darle a ese niño esa, esa idea y esa seguridad de ese amor incondicional. Yo te amo. A veces, y eso los papás no lo tenían tanto en nuestras épocas, mi mami nos consentía, nos abrazaba, nos decía muchas cosas lindas, pero con dificultad decía, yo te amo, hija. Mientras que ahora los padres y nosotros a los niños pequeños, a mi sobrina, yo le digo, te amo, te amo, te amo. Y ella ya dice, te amo, ¿verdad? Claro. Entonces, para los papás antes no era fácil, ¿verdad? Y eso es algo que de pronto a un niño y a un adulto le genera situaciones particulares. Para él fue un proceso y tuvo que hacer varias revisiones, varias terapias, varias cosas para sanar esa situación que tenía desde niño. Igual, nunca es tarde, ¿verdad? Nosotros de adultos nos podemos dar cuenta que algo pasó en niñez, en adolescencia, en juventud, y lo podemos sanar, sobre todo aquellos aspectos emocionales que calan, ¿verdad? Que le pueden ayudar a fortalecerse muchísimo. Entonces, bueno, es una invitación a revisar qué aspectos pudiéramos de pronto tener allí para fortalecer y para sanar a esa niña y a ese niño interior que hay en nosotros. Sí, súper. Bueno, yo quería agregar la parte de la diferencia de generaciones, como lo estaba comentando Islila al principio. Em, sí, es importante entender las generaciones, por supuesto, nuestra generación, la generación de nuestros padres, la generación de nuestros abuelos, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Y cómo tú ves que, por ejemplo, en esas épocas, por ejemplo, de nuestros abuelos, eh, o sea, la concepción era tener una familia grande. Sí. Luego, la generación de nuestros padres, no necesariamente una familia grande, pero bueno, vamos a decir una familia mediana. Y después nuestra generación, no necesariamente tener, bueno, hay personas que sí les gusta tener muchos niños, y lo planifican. Yo quiero tener 5, entonces tienes 5. Pero las generaciones futuras, si ustedes se fijan, por esas aprendizajes que hemos tenido cada uno, estas generaciones futuras no necesariamente tienen 5 o 7 hijos, es 1 o 2 máximo. O sea, 3 es así como que, bueno, va más allá de la norma. Pero siento que parte de lo que tú dices, Islil, es eso, que no tienes muchos hijos, o sea, la mentalidad no es tener esa familia grande porque quieres dedicarle más tiempo a los hijos. Una de las cosas bueno, que también yo he visto por ejemplo, lo voy a usar en la familia, en mi familia, la familia por el lado de mi mamá, ellos eran 6. Y en mi abuela era también, ella, vamos a decir que adoptó a muchos primos. Entonces en esa casa eran un gentío, o sea, no es que eran 6 nada más, o sea, 6 más mi abuela, mi abuelo, más los adoptados. Claro, y yo oigo los cuentos de mis tíos que son súper, o sea, qué chévere porque la familia era grande, entonces todos se hacían cosas, pero la percepción de cada uno
era diferente. Entonces, por ejemplo, el otro día estaban echando un cuento de que mi abuela y mi abuelo se fueron de viaje por 1 mes o 3 meses a Europa y dejaron a una de las hermanas de mi abuela cuidando a todo ese gentío, ese muchachero. Y entonces ellos estaban echando el cuento de que, bueno, porque entonces a un tío mío lo rasparon en el colegio en esos 3 meses, el otro no habló en 3 meses, o sea, fíjate cómo la percepción de cada uno. Y claro, hay que entender también esa parte, como lo que estaban diciendo al principio, nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron con la información que tenían y con las enseñanzas de nuestros abuelos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando nosotros cuando estamos niños y estamos creciendo, por supuesto vamos a aprender de eso y cuando estamos a la edad adulta decimos, bueno, yo no quiero que cuando yo tenga hijos, mis hijos pasen por lo que a lo mejor uno sintió en ese momento. Entonces, así es como dice Gladby. O sea, a lo mejor en ese momento es el decir te amo no era algo Era fácil de usual. decir, exacto. Pero ahorita, o sea, desde nuestra generación para arriba, el decir te amo es fácil. O sea, no hay nada que te impida decir esa palabra. Entonces, hay que entender también, yo le digo el background de la familia, de la persona, y por qué uno es como es o era, ¿verdad? Cancelado porque uno se lo va trabajando por todo ese background de la familia. Y no es que estamos criticando a la familia ni nada, sino que estamos sanando a nuestro niño interior para decir, bueno, ¿sabes qué? Esta creencia o este valor o estas actitudes de mi familia ya no van conmigo, con mi parte adulta. Eran parte de mi niñez, pero ya no van conmigo, entonces yo me lo limpio. Eso no quiere decir que no amo a mi familia, que no les voy a hablar más ni nada de eso, sino que me estoy sanando mi niño interior para seguir una vida adulta mucho más fluida, más feliz, más relajada. Escuchándolas a todas ustedes, yo, pues como la conclusión que puedo sacar es que independientemente de las historias que cada persona ha vivido, en sí, eso ha generado algo emocional en cada uno, sea lo que sea de otra generación, sea la de ahora, que por ejemplo trata mucho con el que los padres son separados, entonces todo ha generado en cada ser humano cualquier situación que hay que resolver. Entonces, aquí es como de pronto las personas que es primera vez que escuchan hablar de este tema o que no saben cómo comenzar como a conectarse con ese niño interior herido, que es importantísimo sanar. En la formación les brindamos demasiadas herramientas. La terapia holística integral con el creador es poderosísima para poder saber eso profundo, escondido que hay en ti, que no has podido sanar, que viene desde tu infancia, desde tu niñez, que no sabes ni siquiera por qué te sientes así, pero hay algo, hay un dolor ahí, ¿cierto? Entonces también como a que empiecen a buscar esas herramientas que las ayuden a conectarse con su ser, con su esencia, y apenas esto se vaya sanando, van a ir sanando su presente, van a poder construir un mejor futuro ya sin esas historias pasadas, y no solo para ustedes mismas, sino también para las personas que los rodeen, para sus hijos, para las personas con las que viven, porque una vez se sana pues en uno, se sana en todos los que están también alrededor de uno. Como dijo Ruti, somos ya los adultos y es nuestra responsabilidad sanar a nuestro niño. Así es que si sabes que todavía tienes algo ahí escondido, algo que no te deja avanzar, algo que te está trayendo malos recuerdos, todavía tienes algún resentimiento con tu mamá, con tu papá, es tu responsabilidad sanarlo. Entonces aquí cerramos, chicas. No se olviden de siempre los días jueves va a salir un nuevo capítulo, un nuevo episodio del podcast Abraza tu Feminidad. Compartan con sus amigas para que nos escuchen, para que se enteren de cosas nuevas que de repente ustedes todavía están recién empezando, buscando para sanarnos, porque eso es lo que estamos haciendo nosotras, dándoles información para que reflexionen, para que piensen qué es lo que les falta en su vida y conecten con esta energía de la luz, de esta energía del amor,
para que nos acompañe en nuestro camino. Gracias, chicas. Entonces nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias, chicas. Un abrazo. Chao, chao. Chao.